Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Bienvenidos a la primera sesión de Historia de México 2, donde estaremos abordando el tema del Segundo Imperio Mexicano. Bueno, ¿quién fue el protagonista del Segundo Imperio Mexicano? Fue nada más ni nada menos que Maximiliano de Habsburgo, el cual nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio Schönbrunn en Viena y tenía los títulos de archiduque de Austria y príncipe de Hungría y Bohemia. Sus padres fueron los archiduques Francisco Carlos y Sofía y hermano de Francisco José, emperador de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro. Y él pues poseía un gran talento artístico y mucho interés por la cultura. Vamos a hablar un poco de lo que fue ya su vida política, ¿no? Bueno, debido a las ambiciones imperialistas de Napoleón III, en su afán de impedir que pues, los Estados Unidos continuaran con su expansión imperialista, lo llevaron a intervenir trágicamente en la política de México. La llamada Junta de Notables o Regencia de México ofreció la corona a Maximiliano, asegurándole a este que contaba con el apoyo del pueblo mexicano. Entre ellos Juan Nepomuceno Alamonte, hijo de José María Morelos y Pavón. En marzo de 1864, en París, Maximiliano aceptó los compromisos del Tratado de Miramar y renuncia a sus derechos a la corona de Austria y una obligación de pagar 500 millones de pesos mexicanos a Napoleón III por contar con el apoyo del ejército francés. Bueno, el emperador Maximiliano y su esposa Carlota arribaron a Veracruz el 28 de mayo de 1864 a bordo del buque Novara. Llegaron pues inspirados por todas estas ideas del liberalismo europeo, pero Napoleón III y Leopoldo I le aconsejaron esperar antes de aplicar esta ideología en su lugar y establecer temporalmente una dictadura ilustrada. El gobernante está o sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gobernante está por encima de todos los poderes, Antes de entrar a una república liberal o a un imperio liberal, pues primero una dictadura para asegurar bien todo, ¿no? Sus primeras acciones, eso es lo más importante, sus primeras acciones fueron, primero, reorganizar la Academia de San Carlos. Fundó también los museos de Historia Natural y de Arqueología y la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, además de decretar la religión católica como la oficial del imperio. En agosto de 1864, sabiendo que le faltaba conocimiento sobre el país y el contexto de cómo se vivía aquí, decidió hacer un viaje de reconocimiento en el interior, o sea, viajó a los principales estados, pues para conocer cómo vivían las personas, ¿no? Sus gobernantes. En él se dio cuenta pues de la necesidad de reformar la educación, crear instituciones de beneficencia, pero también de la importancia de gobernar con mano dura ante los prevalecientes levantamientos liberales. Esto fue sin duda un cambio muy importante para el sistema educativo y cultural. Además que Carlota, la emperatriz, fue la primera en organizar fiestas benéficas o de beneficencias, es decir, cuando los miembros de la población. Bueno, como les decía, la emperatriz Carlota fue la encargada principal de impulsar el sistema de beneficencias entre los miembros más acomodados de nuestro país. También, cuando ya regresó de toda esta gira, habría de incluir esas necesidades en el Estatuto Provisional del Imperio, es una especie de constitución para que se llevara a cabo el imperio, el cual tendría dos características. Era liberal en la enumeración de las garantías individuales, o sea, igualdad ante la ley, libertad religiosa, de opinión y de prensa, pero autocrática en cuanto al soberano, prerrogativas, o sea, en cuanto a las prerrogativas personales. ¿Sí quiere decir esto? Que si era en este Estatuto Provisional del Imperio sí había garantías individuales para todos los ciudadanos mexicanos, pero era autocrático en cuanto a que o sea, el emperador iba a ser el principal, el, la máxima autoridad, ¿no? Entonces, pero igual, libertad de prensa, libertad de religión, igualdad ante la ley, o sea, y esto no les gustó a los conservadores, que fue quienes estuvieron en un principio apoyándolos, no les gustó eso, que hubiera igualdad ante la ley, porque ellos querían seguir conservando los privilegios que ya tenían, entonces eso no les gustó a los conservadores en ese tiempo. Bueno, no se puede hablar de una historia política del imperio de Maximiliano ni de sus acciones de gobierno porque le faltó
si bien sí les creo, pues les faltó como que darle esa conclusión. Y les digo, no lo dejaron concluirlas porque los conservadores de repente pues se le voltearon a saber, hey, espérate, no nos quites nuestros privilegios, o sea, nosotros sí tenemos esos privilegios y los queremos conservar, no te trajimos para eso. Entonces, como les decía, pues sí les faltó concretar estas acciones. El emperador encontró pues que se tenía que confrontar a la guerrilla de liberales que contaban con el apoyo de Estados Unidos. Entonces ahí se vinieron otros conflictos. Bueno, ¿qué desenlace tuvo toda esta historia? Tras las amenazas de invasión de Prusia a Francia, bueno, tuvimos que hacer una pausa por los tamales, porque pasaron y se escuchaba todo en el video. Bueno, tras la amenaza, como les decía, tras la amenaza de invasión de Prusia a Francia y la protesta de Estados Unidos por la ocupación francesa en México, Napoleón III retiró sus tropas 2 años antes de lo acordado con Maximiliano, quien, sin el apoyo de Francia, decidió abdicar, pero su esposa Carlota lo persuadió de no hacerlo y le ofreció viajar a Europa para exigir a Napoleón que cumpliera su palabra y también para pedir ayuda al Papa. Bueno, Carlota en su viaje le dijo, ¿sabes qué? Tú quédate aquí, tú solucionalo, no hay que renunciar, me gusta México, me quiero quedar aquí, yo voy a interceder por ti, y con las influencias que ella tenía, porque ella también venía de una familia de nobles, voy a tratar de persuadir a Napoleón y buscar la ayuda del Papa. Entonces, la llegada a México de los conservadores Miramón y Mejía, quienes se encontraban en ese momento en Europa, animaron a Maximiliano a permanecer en el país y ponerse al frente del ejército. Bueno, tras algunas batallas contra los liberales, fue aprehendido en Querétaro Maximiliano y fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. En agosto de ese mismo año sus restos se trasladaron a Viena. Carlota ya nunca tuvo la oportunidad de verlo de nuevo, y ella padeció de una severa enfermedad mental a raíz de toda esta noticia y de lo que le pasó a su esposo y de no poder ayudarlo. Bueno, la emperatriz Carlota murió en el castillo de Buchot en Messy, Bélgica, el 19 de enero de 1927, víctima de una pulmonía. Años antes, en su desesperada búsqueda de ayuda para el desmoronado imperio de México y tras la noticia del fusilamiento de su marido, comenzó, pues como ya les decía, a dar indicios de locura. Y bueno, eso ha sido todo. Cualquier duda pues me la hacen saber por vía WhatsApp o en correo electrónico. Bueno, ¿cuál es la actividad que van a desarrollar? La primera actividad, van ustedes a hacer una investigación, una búsqueda de todas esas acciones, sobre todo en el ámbito educativo y cultural, que dejó Maximiliano, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y las van a hacer en un cuadro comparativo con instituciones de la actualidad que fueron como lo que siguió los precedentes de esas acciones, de esas instituciones o acciones creadas por el imperio de Maximiliano. Entonces, cuando lo terminen, lo pueden hacer en Word y me mandan el archivo en mi correo, o si no, lo hacen en su libreta, le toman una foto y igual la foto me la mandan a mi correo electrónico el día miércoles. Tienen de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde para hacer el trabajo. Bueno, chicos, me despido, nos vemos hasta la próxima sesión. Muchas gracias, cuídense, bye.